2. El distinguido caballero don Alfonso Ortiz lleva el nombre de su señor padre, ¿no? Alfonso Ortiz, experto en conservación y, y hay un cronista de una conocidísima revista magazine de la capital de la República que le ubica conservación y destrucción de Quito, pero no culpándole a él, por eso le ponen entre paréntesis. Les comentaba, Alfonso, bienvenido, muy buenos días, que los compañeros de la revista Diners, los redactores, los investigadores, eh, el, el pájaro y Pablo Cubi, de ellos estamos hablando, le ubican a usted como un ejemplo de conservación del patrimonio arquitectónico de la urbe, pero también de destrucción de Quito, en un sugerente titular simpático, quitenísimo por lo demás, al que yo me apego porque Alfonso Ortiz, que lleva el nombre de su señor padre, es hermano de nuestro analista y querido compañero tocayo para mí, don Gonzalo Ortiz Crespo. Entonces usted aparece en el último número de la revista Diners y me animó a solicitarle su generoso concurso. Me han permitido también invitar al arquitecto Diego del Castillo, hijo de un ex gran alcalde que tuvo la ciudad, mi paisano Jaime del Castillo, y el arquitecto Alberto Andino, que también está con nosotros. Pensaba invitar a más arquitectos, pero ahora yo me quedo con los que están, y usted como invitado especial por línea telefónica, dadas sus ocupaciones académicas, le pido nos atienda para llenar una especie de vacío y de angustia que tienen los auténticos quiteños, especialmente sus arquitectos, en la forma como se han venido manejando con el escenario capitalino las grandes empresas constructoras, empresas grandes y también medianas, y hasta las pequeñas con modalidades suburbanas, han hecho lo que han querido y han destruido esa imagen, esa coherencia de fisonomía. Pero usted en la entrevista, no sé quién, el que le ha interrogado, y entre los dos hacen una separata de las cosas buenas y malas que han ocurrido en el escenario arquitectónico de la capital de la República. En esa batalla creo que más ha perdido Quito que ganado. Le pregunto a Alfonso. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a los colegas que están ahí con usted en el estudio de la radio. En realidad, la ciudad ha sufrido un cambio vertiginoso en el siglo XX. Recordemos que Quito apenas tenía 50.000 habitantes en el año 1900 y que ahora, de acuerdo con el INEC, es la ciudad más grande del país, ya le superó a Guayaquil, con más de 2.600.000 habitantes. Y las consecuencias de un crecimiento bastante desordenado y poco control por parte de la municipalidad y la laxitud además con la que se aplican las ordenanzas y las normas han convertido a la ciudad en lo que es ahora y de lo cual en parte nos lamentamos. El crecimiento gigantesco del área urbana. También leía hace poco que se decía que la mancha urbana de Quito es tan grande como la de la ciudad de Bogotá, pero con la diferencia de que Bogotá tiene 3 veces más población. Y creo que ese problema de la dispersión
es uno de los asuntos que debe ser corregido, porque la ciudad de Quito por el oriente ya llega a Puembo y estará en los próximos 20 años en el Quinche. Por el norte está pasando ya la línea equinoccial y por el sur pues es un continuo urbano que sigue al Cantón Mejía y no se diga lo que ocurre en el Valle de los Chillos. El problema de la dispersión de la población lleva también gravísimos problemas al tránsito vehicular y a la provisión de los servicios básicos como agua potable y alcantarillado. La ciudad, por ejemplo, al sur del Panecillo es una ciudad plana donde no hay edificios en altura, no hay densidad y la densificación debe ser una obligación para la ciudad. Ahora, la calidad de los edificios que se hacen están en manos de los arquitectos y muchos que tienen el título de arquitectos son fundamentalmente gente que se dedica a la especulación y a la construcción, ¿no es cierto?, poniendo césped artificial en los anuncios para decir que es un paraíso ese proyecto que están construyendo, cuando lo que están haciendo es destruyendo los paraísos, o por ejemplo las grandes construcciones que se prevén en el Valle de Cumbayá y en otras zonas. ¿Qué otros escenarios podrían resaltar han sido opacados o destruidos, desnaturalizados? No sé cómo ubicar la adjetivización, no la encuentro, la adjetivización más precisa. Diego del Castillo y Alberto Andino. Voy contigo, Alberto. Gracias, Gonzalo. ¿Cómo vas, Alfonso? Lo que dice Alfonso es cierto. El problema es que la ciudad, por más de 20 años, no ha tenido una visión de planificación clara. El crecimiento de la mancha urbana, que ya es absurdo y extraordinario, se lo ha combatido de manera equivocada. En esto hay algo que ¿Por qué le dan a llamar mancha? Mancha urbana es cuando la ciudad construida empieza a penetrar en la parte verde, en los alrededores. Exacto. Y el gran problema es que nunca vimos realmente que el crecimiento urbano no se controla solo con ordenanzas de límite urbano. Hay un estudio maravilloso que lo hizo la Universidad de Nueva York con Jaime Vázquez, es un profesional ecuatoriano, y que este rato está trabajando en todo el mundo, demostrando que las manchas urbanas crecen formal o informalmente. Cuando hablan los planificadores, hablan de un catastro, que es lo que está registrado. Pero en Quito, por ejemplo, el 65% de todo lo construido es informal. Por lo tanto, no está dentro de ese catastro. Lo más importante es que, partiendo de la evidencia de lo que existe, realmente planifiquemos la ciudad llenando los vacíos, ocupando todo lo que está ahí suelto sin planificación. Por ejemplo, los valles, en nombre de una supuesta concentración y entre comillas, para impedir que crezca, no se planificaron los valles como centralidades que puedan ser funcionales a la ciudad. ¿Y cómo ha crecido Cumbayá? Con calles por donde ha habido chaquiñanes. Y hoy sigue. Y en medio de eso, yo no diría que los inmobiliarios o constructores han hecho esto, sino que el problema es que al no haber planificación, un proyecto, por bueno que sea, se lo ve como una isla dentro de todo el caos que existe en la ciudad. Obviamente hay inmobiliarios de inmobiliarios, pero aquí el gran problema, yo creo, es que sin una visión de ciudad, por un lado no ha habido ninguna solución a temas tan fundamentales como el centro histórico. Se ha gastado más de $1.000 millones durante 22 años, desde que se dio la ley del Fonsal. Se dedicaron solo a monumentos, que está bien hacerlo, pero no se ha topado la vivienda en el centro histórico, por ejemplo. Cuando yo era presidente del Colegio de Arquitectos, le presentamos a Barrer un plan para recuperar para vivienda esas 5.000 unidades de vivienda que están ahí de bodegas, con procesos en los cuales se le incorpora al poblador, en los cuales se incorpora profesionales que desarrollen
con nuevos modelos de gestión, pero cuidando el patrimonio inmaterial de nuestra ciudad, una tiendita de hace 50 años, el local ese al cual todo el mundo ha ido durante toda la vida, hay que cuidar, nada de eso se ha hecho. En los barrios populares crecen a la buena de Dios. Así es. Creen que con comisarios y multas se ordena la ciudad, están absolutamente equivocados. Hay una generación de ediles y exediles que no quiero meterles a los alcaldes porque puede resentirse el que ya se nos va. Y los que vienen, vienen justamente pensando en los buenos negocios que la situación de la construcción hace permisiva. Pero deben haber muchas personas con nuevas fortunas, nuevos ricos, quiero decir, los que han patrocinado permisos de construcción. Eso debe ser, me imagino, una mafia impresionante. Mafia porque recorre, circuitos administrativos bastante grandes. Y para cada cosa, para cada certificado, para cada punto aparte, bueno, pues, de hecho, los arquitectos y los ingenieros dicen hay que dar algo cuando hay que cruzarse, digamos, la línea de fábrica moral y de respeto a la urbe, ¿no? A la ciudad. ¿En qué ayudó? Le preguntaban los señores de Diners, más que todo Pablito, le preguntaba a Alfonso, ¿en qué ayudó la declaración de Quito como Patrimonio de la Humanidad en el año de 1978? Y el arquitecto responde así tajantemente, dice, en principio nada. ¿Por qué, Alfonso? Porque nadie conocía lo que significaba ser Patrimonio de la Humanidad, porque hacer los primeros, obviamente no había un antecedente, ni había la propaganda que ahora hay, en donde muchas ciudades se desviven por tener ese título, pero ese título significa no solamente un reconocimiento, sino una obligación. Cuando se declaró Quito Patrimonio de la Humanidad, no se hizo lo que debía hacerse, que es fortalecer las oficinas de centro histórico del municipio, planificar y hacer un plan maestro sobre cómo actuar. Y si es que hubiéramos actuado desde que se le declaró Patrimonio de la Humanidad a Quito, hubiera sido otra la realidad ahora. Es lamentable ver lo que ocurre ahora. ¿Se mal usó el fondo de salvamento? ¿No operó? ¿No concurrió? No. El fondo de salvamento se creó 9 años después del sismo del año 87. Es decir, el municipio de Quito tenía una pequeña oficina donde había, creo que 4 o 5 arquitectos, que lo que hacía era revisar los planos que se hacían para conservación o restauración en el centro, y no había presupuesto para hacer ningún plan en el centro. No se hizo nada importante hasta que el sismo del año 87 llamó la atención. Que acabó con todas las cúpulas de las iglesias, recordamos con mucha tristeza. Sí. Bueno, pero están restauradas y ahí están, porque ese sismo lo que hizo fue poner en evidencia la pobreza del centro histórico, la falta total de planificación y la fragilidad del centro, en donde se habían venido acumulando desde hace más de un siglo daños que no se habían reparado de manera profunda. Pero el gran problema ahora del centro es la falta de población. Hace 50 años en el centro de Quito vivían 80,000 personas. Las mejores familias, ¿no? Y ahora viven 30,000. Y las casas están tomadas por los comercios, y casas emblemáticas como por ejemplo la llamada Casa del Marqués de Maenza en la Cotopaxi y Cuenca. Es lamentable ver cómo se le ha forrado al patio y se le ha cubierto al patio para
totalmente en una de las casas emblemáticas de Quito, y esto ocurre a 4 cuadras de la alcaldía y no hay control en absoluto, porque incluso no hay personal para hacer control y no hay personal formado y bien pagado que haga precisamente control y obligue a cumplir con las ordenanzas municipales. Me acabo de enterar, por ejemplo, que la partida de historiador que tenía el Instituto Metropolitano de Patrimonio desapareció. El Instituto Metropolitano de Patrimonio, el que maneja el patrimonio de la humanidad, no tiene historiador, igual que no hay cronista de la ciudad titular. Es decir, ahí vemos precisamente el total desinterés de la alcaldía metropolitana respecto del patrimonio cultural de la humanidad, pero que primero nos pertenece a nosotros, porque antes de ser de la humanidad es de los ecuatorianos y de los quiteños. Así es. Y los diputados Romero y Juan Cueva, Patricio Romero, un hombre muy querendón a su tierra, y Juanito Cueva, que no obstante ser cuencano, pero él quería mucho a la capital de la República. Cuando los dos se encontraron en el Parlamento, crearon este fondo de salvamento. Pero, no sé, fue de alguna manera después de del sismo, macrosismo que fue, las cosas quedaron ahí. Y el municipio, el Consejo Municipal Capitalino, lo que ha hecho con los grupos de constructores es indistintamente autorizarles todo. ¿O no es así? ¿Cómo el arquitecto del Castillo nos puede acompañar este momento con su punto de vista sobre qué ha fallado en la preservación del patrimonio de la ciudad? Gracias, Gonzalito, gracias por las gentiles palabras. Tú siempre te acuerdas de mi padre, te quería mucho. Gracias. Chino y Alfonso, tenemos una ciudad que tiene muchos problemas. Y uno de los problemas graves es nuestro patrimonio. Porque si somos patrimonio de la humanidad, a ser porque tenemos un centro, y un centro que debería rescatársele. Es un centro histórico muerto, porque en la noche solamente se ve a veces pocos turistas, pero niños corriendo en las calles no se ve uno, porque tenemos un centro histórico muerto. El patrimonio nuestro tiene que ser rescatado nuevamente con el apoyo de la empresa privada, porque desgraciadamente el gobierno seccional, municipal, no tiene recursos para hacerlo. Hay muy buenos esfuerzos como el Hotel Plaza Grande, el Hotel Cangotena y algunos hoteles pequeños y restaurantes que funcionan en el centro. Pero resulta a veces hasta penoso visitar el centro y caminar por unas calles antiguas, preciosas, pero sin vida, solamente monumentos. Por eso creo que lo que se debe hacer es comenzar a trabajar en un centro distinto. Pero todo esto tiene un origen. El origen es que el Ecuador tiene un plan de desarrollo equivocado. El 70% de ecuatorianos vivimos en zonas urbanas, o sea que el campo está con el 30%, diría casi drásticamente, abandonado. Pero lo más grave, Gonzalo, Chino, es que de ese 70% del sector urbano, casi el 40% más menos viven entre Quito y Guayaquil. Lo que significa que tenemos dos ciudades hacinadas, donde pasan muchas cosas, y en eso discrepo de muchos especialistas cuando hablan de los constructores. Habemos constructores y constructores. Aquí estamos Alberto y yo, que pertenecemos a la clase de constructores formales, respetuosos de la normativa. Pero hay otros constructores que, siendo legales y respetan la norma, cohechando a las autoridades. Y encontramos lo que acabas de decir hace un momento, los edificios de estos parques hechos con plantas artificiales. Eso es una burla para la ciudad. Pero eso tiene una ordenanza y tiene una autorización municipal. Sí sería bueno comenzar a investigar quiénes se han favorecido con el cambio de ordenanza, quiénes se han favorecido con este tipo de permisos. ¿Y qué administración, de qué alcalde cambió la ordenanza? La ordenanza se cambió en el tiempo creo que del alcalde Barrera.
pero de todas maneras no es aventurado decir que siempre ha habido. Tú dijiste que papá fue alcalde y efectivamente fue alcalde del 67 al 70 porque tuvo solo 3 años. En la Asamblea o Congreso Nacional le quitó 1 año porque estaba haciendo obras. Y déjame recordarte que la González Suárez no se podía construir más de 3 pisos. Así fue. En tiempo de Sixto Durán Ballén, buen alcalde de Quito, se cambió la ordenanza y tienes una avenida llena de edificios. Muchos dirán que está bonito y acepten. Otros diremos que mejor era tener esa avenida para la ciudad, tener esa avenida para los que queríamos ver los valles. Claro, ahí vienen la cantidad de criterios que pueden darse. Pero los criterios tienen que darse no para favorecer a uno constructor o a un inversionista o al grupo económico. Los criterios tienen que darse por favorecer a la ciudad. Quito debe ser considerada hermosa, no por la cantidad de edificios altos que tiene, sino por sus paisajes, por sus montañas, por su panecillo, por su vista al Cotopaxi. Esas son las bellezas que Quito no puede perder. Pero sin embargo, con la construcción muchas veces de edificios, de construcciones, de edificaciones, que favorecen indiscutiblemente al inversionista, al promotor inmobiliario, pero a veces perjudican también a la ciudadanía. Y los constructores, que tenemos otra visión, los inmobiliarios, que tenemos otra visión, ¿qué es lo que estamos exigiendo? Que nos tracen la cancha. Alberto acaba de referirse a Cumbayá, es un caos. ¿Qué tienes para Cumbayá? Una interoceánica que cruza sinuosamente, una ruta viva que entre paréntesis tuvieron que hacerle nuevamente, a pesar de los estudios, a pesar de que fueron estudios de 1979, que ya costaron dinero a la ciudad. Tuvieron ahora que gastar nuevamente en tiempo de la administración de Barrera. Tenemos una ruta de cosas que se construyó sin planos, que se construyó sin estudios. ¿Qué tiene la ciudad? ¿Qué pasa con nuestra vía perimetral provincial que va de Pifo hasta Tambillo? Es un caos. ¿Qué se ha hecho por la ciudad que tanto reclaman? La cantidad de vías que se han hecho en el país. Que me nombren una vía que el gobierno ha hecho en la ciudad. Por supuesto, yo la nombro primero, la de Collas, que es una vergüenza, que es nada más que un atraco. Alguien tiene que responder y devolver todos esos dineros, porque con esa plata se podían haber construido tanto la ruta viva como la ruta de Gualo. Entre las dos juntas no valen lo que vale la de Collas. Gonzalo, en esta ciudad se han burlado. Los concejales van a hacer negocios. Los concejales lo que van a hacer es cambiar ordenanzas. Así es. Y tenemos que ponernos a averiguar algún rato, no sé si los colegios, la sociedad civil, algún loco se le ocurra, comencemos a averiguar cómo llegaron los concejales o los asambleístas a la asamblea y al municipio, y cómo salieron. Porque todos en Quito nos conocemos, y es cuestión de ver cómo vivían antes y cómo viven ahora. No creo que sea con el sueldo o con las dietas que le dan, porque no avanzan. Avanzarán para mantenerse, pero para nada más. No creo que den para comprar mansiones de 300 o 400 mil dólares, porque 4 años no cuesta una casa de esas. Por algo hay 2 con grilletes. Los de los billetes me molestan en este país, porque resulta que viene un señor, se saca y nadie sabe cómo. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Una justicia para Villavicencio y otra justicia para Alvarado, o otra para el pueblo y otra para los ladrones. Ya basta. Aparecen gente en la asamblea que hablan todos los días que no hay pruebas. Si hay pruebas, señores. Un proyecto que costaba 280 millones y costó 3.000 como la refinería. Ahí está la prueba. Y todos los que dieron la autorización en el directorio, todos son responsables, si eso dice la ley. Todos aquellos que autorizan el cambio de leyes, el cambio de ordenanzas, son corresponsables de lo que ha pasado. Lo que pasa es que en este país nos tuvieron 10 años callados, atemorizados. Ay, no digas nada porque te puede pasar algo. No entres a las redes sociales que te van a perseguir. Que nos persigan, Gonzalo. ¿Qué hay que hacer con los constructores en este momento, Chino? Sí. Gonzalo, creo que aquí hay que cambiar un poco la óptica. En realidad, mira, ¿qué hace un constructor? Un constructor legal, un inmobiliario, tiene que cumplir con las ordenanzas. No hay forma. Pero tiene que ser un constructor virtuoso en el sentido de respetar la normatividad. Pero si la normatividad, a cambio de un billetazo, es cambiada,
Mira, si se hace mayoría en el Cabildo. Ese sería el menor de los problemas. Sí, el problema es que no hay normatividad que proteja la ciudad. Aquí el gran problema realmente está en la especulación del suelo. Que se haya hecho una ruta viva que generó que suelos que costaban $10 pasen a 150 y $200. Imagínate. Y de eso la ciudad no se beneficia. Mira, la verdad es que la especulación del suelo a la gran mayoría del sector inmobiliario le perjudica. Muchas veces nos ha pasado que terminas un edificio y luego con lo que has ganado no alcanzas a comprar lo que cuesta el siguiente terreno. Esta ciudad, vecino. El terreno vecino. Cuesta 2 y 3 veces. Sí. Es lo que ha pasado en todo lado. Esta ciudad está a merced de la especulación. Y hay que cambiar la óptica. No son los constructores inmobiliarios legales los que especulan. Ellos tienen que comprar un suelo especulado. Lo que le hace falta, por ejemplo, Gonzalo, es aplicar la nueva ley de ordenamiento territorial y gestión de suelo. Ahí hay más de 20 mecanismos para que la obra pública vaya en beneficio de los ciudadanos. El centro histórico, el riesgo que bien nos hacía caer en cuenta Alfonso. También miremos, el centro histórico tiene que cambiarse no con comisarios, tiene que cambiarse con un nuevo modelo de gestión, donde cada casa maravillosa como esa que nos hace acuerdo Alfonso Ortiz, podamos entrar los profesionales a generar ahí, a lo mejor es una casa de más de 2.500 metros cuadrados, pueden hacerse ahí alrededor de 30, 40 viviendas con todos los cánones de la restauración. En el mundo, los sitios más cualificados, los de mayor incluso deseo, son los centros históricos, pero no hay una norma, no que prohíba, una norma que incentive a que los profesionales podamos entrar con un nuevo modelo de gestión, a trabajar con los propietarios, con los usuarios, en un modelo territorial que recupere el centro para lo que fue. La vivienda es lo que falta, pero también el riesgo nos tiene que hacer ver que ese 70% de barrios y de casas construidas en barrios marginales son una bomba de tiempo. ¿Qué ha dicho la municipalidad frente a eso? Hay que entrar a hacer recuperación, mejoramiento con protección y reforzamiento de esas viviendas, o esperamos que otro sismo como el de Haití nos vea el espejo en el que tenemos que vernos. Todos estos que son los grandes problemas, que el metro de Quito, por ejemplo, solo se justificaba o se justifica siempre y cuando sea una columna vertebral de un sistema de movilidad integral en el cual estén hasta el último de los buses. No hemos sido capaces, algo ya lo decíamos hace 6 años, ni siquiera de tener caja única para poner en orden a todas las cooperativas de buses. No tenemos un sistema de alimentadores listo para que realmente llegue a los barrios más alejados. No tenemos sistemas de conexión con movilidad de primer nivel con los valles. Es decir, estamos a merced de la especulación y de la iniciativa particular, buena o mala. El problema no está ahí, el problema es que la ciudad tiene que ser rescatada de ese prácticamente abandono en el que estamos. La planificación no es problema de hacer un plan de desarrollo para que vaya al escritorio y quede ahí tumbado. Tiene que ser el instrumento de mirar la ciudad a 30 años, que no siga creciendo como manos alrededor de las vías. Si se hacen vías con anillos que llenen los vacíos y que sin crecer la ciudad provean de vivienda. Por ejemplo, yo le trabajé al INPU en esta administración una propuesta en el viejo aeropuerto, donde no era el problema de que va en el viejo aeropuerto, que tiene que ir equipamientos de primer nivel de la ciudad que Quito se merece, de las 1.000 hectáreas que rodean, donde se podían generar más de 4 millones de nuevos metros cuadrados elevando en altura y vaciando. Es decir, la ciudad requiere propuestas de ciudad. Jamás se va a poder como ahora. Claro, cuando no hay planificación, entonces es el espacio de la corrupción. Hoy tenemos una entidad colaboradora que aprueba planos, que chequea hasta lo último que se pueda hacer. Pero si no hay normativa nacional, creo que hay que hacer una gran minga. Todos los profesionales, los mismos ciudadanos del centro, con los barrios, para repensar esta ciudad que ha pasado en el abandono estos últimos años. Y los ediles que han manejado esa instancia de control de planos, de aprobación, de procesos constructivos,
no solamente algo pasa, no solamente en el centro, sino en toda la urbe, en todo el distrito, en todo. Sí se han forrado de dinero a través de autorizaciones, es lo que existe como una denuncia demostrable en resultados de cambio socioeconómico de no solo de los concejales, sino de decenas, centenares de funcionarios que se han turnado en un carrusel de fortunas. Desgraciadamente es lo que vemos con dolor, concejales con grillete, que lo que sucede, eso sucede cuando hay autoridades, lo digo claramente, alcaldes, que han entregado la administración municipal como feudos a los concejales para que lo manejen a su antojo. Aquí lo que hace falta... Es que no les dejan funcionar, ¿no es cierto? No les dejan trabajar y ellos tienen que hacerse a las circunstancias como ellos mismos han declarado, informalmente, ¿no? Y me toca. Tienes que darles algo, de lo contrario te van a negar siempre. Jamás, Gonzalo, ese toma y daca debe terminarse. Exactamente. Yo fui concejal hace 33 años y estuvimos bien parados, siendo absoluta minoría en la época del maestro Juan, para defender la ciudad. Hoy que vienen elecciones, tenemos que exigir los ciudadanos que que ahora hay distritos y no sé qué, ¿cuándo los concejales actuales son de esos distritos? ¿Qué procesos de rendición de cuentas y ahora existen? Viene un populista. Y le digo que, francamente, los concejales son para legislar, para pensar la ciudad, no para intervenir en procesos administrativos y peor de concesión o no de permiso. ¿Qué pasó con Fonsal para salvar por lo menos la parte patrimonial e histórica de la ciudad? Con Carlitos Pallares, que llegó a la dirección del Fondo de Salvamento como consultor independiente. Tú manejaste el programa editorial a lo largo de los 10 años. Estoy leyendo una de tus respuestas en el ámbito de imágenes de identidad de la revista Diners último número. Alfonso. Sí, a ver, el Fondo de Salvamento fue una institución creada por el Congreso para precisamente atender la emergencia del sismo, que significaba fundamentalmente el riesgo que había en los grandes monumentos de la ciudad de Quito, que habían soportado a lo largo de su vida una serie de daños que no habían sido reparados sino cosméticamente, es decir, solamente se habían reparado en la superficie y no en su esencia. Y esa fue una de las obras más importantes que realizó el Fondo de Salvamento, el reforzamiento estructural de todas las iglesias. Pero ¿por qué entonces el centro histórico se convirtió en una plaza de Ipiales inextensa? El alcalde Paco Moncayo llevó adelante un proyecto extraordinario de diálogo y de persuasión con los vendedores ambulantes, y recordemos que en el año 2005 salieron más de 10,000 vendedores de las calles que ocupaban la Chile, la Cuenca, la Mideros, el Atrio de San Francisco, la Marín, etcétera. Pero nuevamente los problemas económicos han llevado a la gente a la calle para vender cualquier cosa. Por último, también ha habido transformaciones en la propia estructura. El Fondo de Salvamento ya no existe. Todo fue la maquinación del gobierno de Correa en necesitaba, ¿no es cierto?, que debía llegar a las arcas públicas, y las preasignaciones, como el caso del Fondo de Salvamento, quedó anulado, y además el fondo con su semiautonomía tenía que desaparecer y se convirtió en una oficina municipal que, con el nombre del Instituto Metropolitano de Patrimonio, para comprar un clip ahora demora 6 meses, cuando antes de esto mismo se podía hacer en una semana cuando tenía esa semiautonomía. Pero también ha habido cambios en la propia estructura del Consejo. La Comisión de Áreas Históricas fue la primera comisión que integró miembros de fuera del Consejo Municipal, un delegado de la ciudadanía, un delegado del Colegio de Arquitectos, etcétera, que tenían voz y voto. Cambios
en las formas de votación hicieron que ahora los concejales, solamente los concejales pueden votar. Tanto es así que por unanimidad el Consejo Municipal actual aprobó el derrocamiento del edificio de San Agustín y también aprobó el derrocamiento de, ese fue el otro consejo, el derrocamiento de la Dirección de Salud en la calle Mejía y García Moreno, porque al presidente Correa le parecían feos los edificios. Entonces, si es que es consideración de gusto del presidente de turno lo que es feo y lo que es bonito, pues derrocaríamos la ciudad entera cada 4 años. Claro. Y eso no puede ser. ¿En dónde están las normas y dónde están los criterios técnicos? Cuando la Comisión de Áreas Históricas aprobó el derrocamiento, lo hizo consciente absolutamente los 13 concejales de la comisión. Tanto es así que el delegado del Colegio de Arquitectos les dijo: la historia les va a juzgar a ustedes por esta aprobación, y renunció. En ese momento dijo: ¿para qué voy a estar yo aquí si los criterios técnicos no se escuchan? Y eso es lo que pasa. El terror a Correa sería, ¿qué sería lo que le llevó a que se apruebe por unanimidad cuando todos los técnicos que conformábamos la Comisión de Áreas Históricas estábamos opuestos a esos derrocamientos? Diego, si es que nos viene una alcaldía populista, escuchen bien, caballeros, escuchen, distinguidas damas de los barrios populares muy respetables, escuchen bien lo que podría estar ocurriendo con un alcalde que venga con tintes populistas a dar gusto, separada de un plan estratégico de desarrollo urbano e histórico, de bien patrimonial, de cuidado al bien patrimonial, a lo hermoso que es esta urbe, a lo hermoso que es esta ciudad. Si es que viene la farándula nuevamente al municipio capitalino, digo nuevamente porque incluso el primer farandulero se compuso a tiempo y hay cosas muy buenas que dejó ejecutando. Pero no pongamos nombres a estos escenarios. El tema es que la gente elige a los nuevos alcaldes, a los nuevos ediles. Y acuérdate de mí que con grillete y todo están buscando reelecciones. Entonces, ¿de qué ciudad estamos hablando? ¿Sería bueno prohibir a determinados ciudadanos que voten durante el lapso de unos 20 años hasta cambiar de nuevo todo? Son estupideces que se me ocurren decir frente a la frustración que han significado un sinnúmero de cabildos y de señores alcaldes. La ciudad de Quito la queremos entrañablemente. Ha pasado a ser nuestra primera casa, no nuestra segunda. Inclusive para todos los chagras, con todo el respeto que merece nuestro lugar natal. Pero no, pues para nosotros ha sido todo Quito. Y si nos ponemos a autoindagarnos, que sería estos, bueno. Los beneficiarios somos más. Los beneficiarios de la capital de la República somos inmensamente más. Entonces hay que salir a las calles, hay que defender el patrimonio, lo único que podemos defender, nuestra urbe, nuestra ciudad. En la próxima campaña tiene que prenderse un foco de reflexión social importantísima. No podemos jugar con el futuro de Quito. No sé qué te parezca, Diego. ¿Cómo llegar al corazón en la responsabilidad de elegir un cabildo adecuado, de hombres que valgan la pena, que tengan un criterio arquitectónico, histórico, una preparación y una sabiduría impresionante? Y eso solo se lo hace con cariño, con afecto. Eso le han enseñado a decir al general Paco Moncayo. Los
los que conducen su campaña electoral, ¿no? Pero eso no es todo, pues. La ciudad necesita un liderazgo como que más joven, más creativo, más adivinador del porvenir que le corresponde a una ciudad tan linda, que ahora Alfonsito dice, nos han vivido engañando, tildándola de ciudad por aquí tenía unos dos nombres que él dice que ni existen. Quieren oírle. No hay Carondelet. El señor una especie de virrey, de gobernador español, con el título de marqués. Sí. Dice que no existe o no existió. Es que tampoco existió la escuela quiteña, dicho por un conservacionista. Eso sí es cosa muy seria, ¿no, Alfonso? Te estamos oyendo. Lo que pasa es que hay tantos mitos y tantas mitos, cosas, eso es. Además, que se construyen y de tanto repetir se convierten en verdad. Pero yo decía, no es que no existiera el barón de Carondelet. El barón de Carondelet fue un presidente de la Audiencia de Quito que murió en el año 1807. Lo que voy es que el edificio de la Presidencia de la República no es el que usó el barón de Carondelet cuando era presidente, porque él no hizo ese edificio es republicano. Ese edificio comenzó a construir Juan José Flores, y no se terminó de construir sino hacia el año 1900, porque era tal la pobreza, no había plata para pagar los sueldos de los profesores, como ahora también. Es decir, no había dinero para hacer obra pública, y la primera construcción del palacio desde Juan José Flores de 1843 demoró más de 12 años hasta terminarse cuando llegó el presidente García Moreno. Todavía el edificio estaba sin terminar. Y luego hubo una gran remodelación y derrocamiento de todo el interior en época del presidente Camilo Ponce. Recordemos que ese edificio se reconstruyó cuando era Sisto Durán Ballén ministro de Obras Públicas para la 11ª Conferencia Panamericana de Cancilleres, y se le dio la fisonomía actual detrás de la fachada antigua. Todo el edificio ahí interior, se construyó el Hotel Quito también, ¿no? También, y el Parlamento y otros edificios, pero ese edificio se construyó con hormigón armado y se construyó el tercer y cuarto piso para la residencia, donde vive actualmente el señor presidente Lenín Moreno. De manera que este edificio es de 1960. Entonces, ¿cómo se le puede llamar Palacio de Carondelet a la sede de la Presidencia de la República, cuando precisamente Carondelet era un funcionario colonial? ¿Cómo le vamos a llamar Carondelet a un edificio que pone al edificio que es la esencia fundamental de la República y de la democracia? Ponerle nombre de un dignatario colonial, cuando nos costó sangre, sudor y lágrimas la independencia. Se dice que 100.000 ecuatorianos murieron en las guerras de la independencia, y nosotros tontamente le llamamos Carondelet al edificio de la presidencia. Por otro lado, cuando hablaba de la escuela quiteña, ningún historiador la refiere ha hecho una definición de lo que es la escuela quiteña. Yo no he encontrado a ningún historiador serio que diga que es la escuela quiteña. Incluso los no serios no han definido. Entonces, ¿Y qué aspiras o pretendes hacernos recapacitar con estos acertos de que no hubo la tal escuela quiteña? ¿Que vivamos en realismo? Simplemente a que no nos contentemos simplemente con los títulos. El curso y título de Quito Carita de Dios, no sé a quién se le ocurrió semejante tontería. Es una cursilería. Sí, pero sin embargo se sigue repitiendo. Ridículo. Entonces, es eso. Ahora cuando llegamos a las fiestas de Carita Quito, de Dios. a ver, de nuevo, ¿no es cierto? Vamos a ver a los niños de las escuelas disfrazados de supuestos chullaquiteños.
vestidos de negro, con camisa blanca y con chistera, ¿no es cierto? Y es decir, vivimos de fantasías y de ideas preconcebidas. No investigamos las cosas en profundidad y en serio para saber quiénes somos mismos y cómo nos ubicamos en un mundo globalizado. Es importante saber quiénes somos para poder enfrentar los retos del futuro. Muy bien, quiteñazo Alfonso Ortiz, muchas gracias. ¿Qué familión has tenido? Un familión. Todas tus hijas y nueras, unas señoras muy, muy bonitas. Saluda a tus hijos, a tu distinguida esposa. Muchas gracias, Alfonsito. Tenga la gentileza usted, hijo de un gran alcalde, Diego del Castillo, y luego Alberto. Gracias. Terminamos. Yo como joven, hace muchos años, sí conocí muchos chuyas quiteños, que es parte de la historia nuestra. Así que es. no existan en los libros, nos tienen sin cuidado a los quiteños. Pero la chispa, la alegría, las picardías del quiteño de ese tiempo, nadie se puede olvidar. Me acuerdo, había un restaurante, una cantina, en la Plaza Grande, seguramente tú visitaste también alguna vez, la Cueva de Luis Candelas. Sí, claro. Sí. Ahí estaban los chuyas quiteños, Uh-huh. tocando guitarra, contando chistes, el payaso Vega con su humor. A esa gente le llamamos chuya quiteño, a todos aquellos que veían la vida de otra manera. No hace falta ser parte de la historia, pero sí hace falta ser Pero eso parte ya es de la vivencia inalcanzable. de cada Eso ya uno de quedó en la nosotros. historia. Pero ese era el chuya Claro. quiteño, aquel que en el momento más triste te salía con alguna broma, que en el momento de más necesidad salía con alguna tontería. Esas gentes son las que nos faltan ahora, las que nos den alegría nuevamente, las que nos revivan nuestra historia. Historia que posiblemente nunca van a estar en los libros, pero si conversamos gente de nuestra edad, vas a ver, Gonzalo, que todos tenemos algo que contar. Esa es la historia de los quiteños, la historia que ya los muchachos ya no conocen y no van a conocer porque todo esto ha desaparecido. Pero yo sí quisiera decirles que en cuestión de arquitectura, en cuestión de desarrollo, sí debemos recuperar. En cuestión de construcción. En cuestión de construcción debemos recuperar nuestro centro histórico. Ese es nuestro valor sentimental, nuestro valor histórico, nuestro valor económico. Porque la gente cuando viene aquí, el turista, va a conocer el centro, va a conocer como 3 iglesias en 2-3 kilómetros cuadrados, que es la única ciudad, creo que en América, que tiene tantas iglesias aglutinadas en un centro histórico. Tenemos las plazas. Nuestras plazas son dignas de ir a visitar. Tenemos nuestro centro histórico íntimo, que es la Ronda, que desgraciadamente es solamente la calle Morales, cuando debía ser desde la Guayaquil o desde la Rocafuerte a la Loja y Guayaquil a la García Moreno, para hacerle más grande, para tener el pueblito quiteño, donde la gente se paseaba. Teníamos la 24 de Mayo, que era el bulevar de la gente rica de esos tiempos. Ahora es bulevar de otras cosas que no quiero comentar. El ordenamiento de la construcción en Quito, a tema fundamental y básico para encontrarnos con el futuro de la modernidad que necesita esta urbe también. No solo vivir del recuerdo, sino también empujarle a que sea una ciudad activa, productiva, gigantesca y muy creativa en materia de negocios, en materia de descubrimientos, de determinados formatos de una artesanía, una industria distinta a las demás. En eso hay un capital humano impresionantemente grande, pero que no logra ser aglutinado y obviamente apoyado. Los constructores, por lo menos, ¿qué cuidados deben exhibir estos grandes grupos de constructores, los RAI, el grupo Shuarco, para comenzar solo con los dos, ¿no? El grupo RAI y así están haciendo. Yo también. Por eso te invitas. Por eso devuélvele entonces. Sí, sí. Sí, pero antes de eso solo quisiera decir que Alfonso tiene
toda la razón en que hay que recuperar nuestra verdadera historia. ¿Es cierto? Pero historia de veras, no solo la nostálgica. Por ejemplo, el centro histórico. Fantasiosa. Muchos tenían huertos, cuidábamos del agua. Entonces, hay grandes retos del nuevo Quito, partiendo y recuperando esa historia para la producción, para el turismo, para hacer un eje de desarrollo de la ciudad. Hay que entrarle, por ejemplo, a temas tan importantes, y ahí sí todos tenemos que meter la mano, los grandes y los chicos, en los temas de la sustentabilidad ambiental. Tiene razón al decir que no se trata de forrar una columna de verde artificial. Nosotros estamos haciendo un edificio en el cual recuperamos el agua gris, la misma agua, con esa se llenan los inodoros y tenemos 80 huertos de un edificio que se riega con agua reciclada. Si eso nomás haría la ciudad, no estaríamos con las cifras que hoy tenemos hoy. El 5% del agua potable que la traemos desde el oriente y desde el Cotopaxi, solo el 5% se usa en agua potable. El resto es para regar calles con el agua lluvia. En cambio, la hacemos, le metemos al caño, le mezclamos con el agua negra y vamos y ensuciamos los ríos. Eso también es la ciudad. Entonces, temas como la sustentabilidad, recuperar el territorio, también para los ciudadanos. Los grandes grupos económicos y constructores tienen una labor. Yo solo quisiera que vean cómo en el Brasil, por ejemplo, ciudades como Buenos Aires desarrollan megaproyectos, pero en donde traza la cancha la ciudad, donde les da un espacio o nos da un espacio a los constructores, ojalá a los más grandes. En el Brasil se está trayendo grupos constructores para poder, por ejemplo, junto al viejo aeropuerto, hacer edificios de 30, 40 pisos junto a más de 140 hectáreas de área verde, donde se vacían los 3 primeros pisos y se amplía el espacio para el ciudadano, donde se redefine la movilidad. Es decir, todos tenemos aquí que hacer algo por Quito. Lo que nos falta es que se trace la cancha donde con absoluto y legítimo trabajo tengan los grandes, los medianos y los profesionales. 70% están sin tener que hacer en su profesión y sin embargo tenemos el 70% de los barrios y de la gente humilde que construye sus casas sin asesoría profesional. Entremos al arquitecto de la comunidad sin miedo a los grandes. Hagamos el Quito del futuro, el Quito de la solidaridad, de la equidad y que los sistemas de movilidad realmente sirvan para acercar a los que viven más lejos. Para eso sirve, para hacer una ciudad inclusiva, sirve el metro, siempre y cuando sea un sistema de movilidad donde se priorice el transporte público sobre el transporte individual. Hoy Quito le obliga a tener carro particular a uno. Que deje de ser así, que desestimulemos el uso sin sanciones, sin picos y placas, generando movilidad de primer nivel para llegar a los sitios más alejados. Ese Quito está por verse. Creo que en las elecciones a lo mejor no vamos a poder tenerlo, pero sí, ojalá a cada concejal que elijamos, ya no sea porque aparece en un programa de variedades una vez a la semana, sino porque está dispuesto, por último, a aprender y cuidar esta ciudad. ¡Que viva Quito!